Muy buenos días, queridos estudiantes. Un gusto volverlos a saludar en esta nueva etapa que se nos viene. Y muy contenta de recibirlos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Y en este caso, pues vamos a estudiar la fracción generatriz. Como su nombre indica, generatriz significa origen, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a encontrar es el origen de los números decimales. Muy bien, aquí tenemos. La fracción generatriz va a depender mucho de qué tipo de decimal es el que estamos buscando. Recordemos que existen básicamente 3 tipos de fracciones. De cada uno de ellos se hace de forma diferente. Por ejemplo, un número decimal exacto periódico puede expresarse como fracción, llamada fracción generatriz. Entonces, todos los decimales exactos y los periódicos puros y mixtos se pueden expresar como fracción. Pero recordemos que un decimal inexacto, no periódico, no se puede expresar como una fracción. Recordemos que estos son los rebeldes, los números que no se pueden expresar como una fracción, como por ejemplo el número pi, la raíz cuadrada de 2, entre otros, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a empezar con el decimal exacto. ¿Cómo es que se transforma? Dice, se coloca como numerador el número dado, pero sin la coma. Y como denominador la unidad 1 seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Y si es posible se simplifica. Por ejemplo, aquí yo tengo el 1,2, no se ve muy bien, pero lo voy a poner aquí, 1,2, ahí está más grande. Este es un decimal exacto porque no tiene puntos suspensivos y no hay un decimal que se repita infinitamente. Para transformar esto a una fracción, entonces pongo la raya fraccionaria. En el numerador pongo el número sin la coma. Sin la coma, si tapamos, va a quedar 12. Como denominador voy a poner un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. En este caso tiene una cifra decimal, por lo tanto va a ser 12 décimos. Si ustedes dividen 12 entre 10, les va a generar el decimal 1,2, ¿no es cierto? Les va a generar, es decir, el cociente va a ser 1,2. Vamos por el siguiente ejemplo y es 3,25. Lo voy a poner más grande porque no salió muy pequeño. Listo. Para convertir a fracción, pues tapo la coma y el número que queda es 325. En el denominador voy a colocar un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. En este caso tiene 2. Por lo tanto va a ser 325 sobre 100. ¿Qué significa esto? Que si yo divido 325 entre 100, pues va a ser igual a 3,25. Esas comprobaciones están en su itinerario del segundo trimestre, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente, tipo de decimal. Están los decimales periódicos puros. Estos ya son un poco más elaborados de resolver. Lo más importante es seguir estos pasos. Primero, identificar correctamente la parte periódica del decimal, es decir, la parte que va a llevar el sombrerito. 2. Se coloca como numerador al propio número, es decir, muy parecido al otro, sin la coma, pero se le resta, dice, la parte entera. Y como denominador se coloca tantos 9 como cifras decimales haya en el periodo. Y finalmente, siempre, si es posible, pues se simplifica. Muy bien, para eso voy a tener estos 3 ejemplos, A, B y C. Fíjense que en el inciso A es 0,3333 y puntos suspensivos, lo cual indica que esto continúa. Entonces, yo debo identificar primero el periodo correctamente, por lo tanto va a ser 0,3 y periódico. ¿Quién es periódico? El 3, porque ese es el que se continúa repitiendo infinitamente.
Para convertir este número, ¿sí?, periódico puro en fracción, entonces pongo la raya decimal. En el numerador pongo el número sin la coma. Bueno, en este caso únicamente va a ser 3. Luego se le resta la parte que no tiene sombrero. Entonces en este caso pues 0. Y en el denominador se colocan tantos 9 como cifras se repiten, que en este caso únicamente es el 3, por lo tanto va a ser únicamente sobre 9. Finalmente pues voy a restar, 3 menos 0 es 3 y 9 simplemente copio. Y si es posible se simplifica. Y en este caso sí, ¿no es cierto? Terceras 1, terceras 3. Me ha quedado la fracción 1/3. ¿Qué significa esto? Que si ustedes dividen 1 entre 3, les va a generar este decimal, el 0,33333 infinitamente. ¿De acuerdo? Vamos por el siguiente. Este es 4,111. Entonces el periodo es 1, ¿sí? Porque ese es el que se repite infinitamente. En el numerador voy a colocar el número sin la coma, 41, menos la parte que no tiene sombrero, 4. En el denominador voy a poner tantos ceros como cifras decimales tenga. Y en este caso hay una única cifra, entonces sobre 9. Ahora lo que voy a hacer es restar, ¿no? En la primera no ha sido necesario hacer la resta, pero en esta ya. Entonces 41 menos 4 me da igual a 37 sobre 9. ¿De acuerdo? Si ustedes dividen 37 entre 9, ¿sí?, van a darse cuenta que es igual a este decimal, 4,111 infinitas veces. Muy bien, vamos por el siguiente. Este es 2,4545 y noten que indica que se repite o sigue así. Por lo tanto, el periodo aquí es 45, porque ese es el que se repite, ¿no? 45, 45. Entonces el periodo es 45. Para convertirlo a fracción pongo 245 menos la parte entera o la parte sin sombrero, que es 2, sobre 9, tantas cifras como se repiten, que en este caso son 2, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser sobre 99, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es restar. 245 menos 2 me da 243 sobre 99. Si es posible lo simplifico. Muy bien, por lo tanto si yo divido 243 entre 99, me va a generar el número 2,454545. Por último, simplificando, pues sacando novenas, me sale 27 onceavos, ¿sí? Pero con que lleguen hasta aquí, está perfecto, ¿de acuerdo? Muy bien, y nos falta el último, los decimales periódicos mixtos. Recuerden que mixto significa que es una mezcla de los números puros y de los números exactos, ¿no? Entonces, como que va a tener una mezcla de unos, ceros y nueves, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues siempre identificar correctamente la parte periódica, colocar como numerador al propio número y hay que restar, ¿sí? Y se le resta la parte sin sombrero. Como denominador se coloca tantos nueves como cifras decimales se repitan y tantos ceros como cifras decimales no periódicas tenga el decimal. Enseguida vemos qué significa eso. Y si es posible, se simplifica la fracción. Muy bien, tenemos igual 3 ejemplos, A, B y C. Muy bien, entonces para el primero, inciso A, este es un decimal periódico mixto, ¿no? Es 0,266. Lo primero que tengo que hacer es identificar correctamente el periodo. Y en este caso es el 6, ¿sí? No el 2, el 6. Ahora, para convertir esto a fracción, pues pongo el número sin la coma. En este caso únicamente va a ser 26. Menos la parte sin sombrero,
¿sí? Es decir, esta que queda aquí. Pero la voy a borrar para que no se confunda. Y es simplemente 2, ¿no es cierto? Menos 2 sobre, se pone 9 por cada decimal que se repita y ceros por cada decimal que no se repite. Por lo tanto, por este 6 que tiene sombrerito, 9. Por este 2 que no tiene nada, entonces pone 0. ¿De acuerdo? Entonces va a ser sobre 90. 26 menos 2 es igual a 24 sobre 90. Si ustedes dividen 24 entre 90, les va a generar este decimal, el 0,26666. Finalmente, simplificando, pues sacando mitades y luego terceras, sale 4 quinceavos. Lo mismo, ¿no? Si ustedes dividen 4 entre 15, les va a generar este decimal, pero con que lleguen hasta aquí está perfecto. Muy bien, siguiente. Lo primero que tengo que hacer es ver claramente cuál es el periodo. En este caso es 4,8 y el periodo es 3, ¿sí? Porque este es el número que se repite. Muy bien, para convertirlo va a ser 483, porque sin la coma, menos la parte sin sombrero, que va a ser 48, sobre, por cada decimal que se repite, 9. Por cada decimal que no se repite es 0, entonces sobre 90. Muy bien, ahora resto 483 menos 48 es igual a 435 sobre 90. ¿Sí? Si ustedes dividen, pues les va a salir este decimal. ¿De acuerdo? Simplificando, pues les va a salir esto 29 sextos. 29 sextos. Y el último, pues se siguen los mismos pasos. Primero identifico muy bien el periodo, es 1,916 periódico, es el que se repite. Muy bien, para convertirlo a fracción copio el número sin la coma, va a ser 1916 menos la parte sin sombrero, que es 191 sobre, por cada decimal que se repite 9, por cada decimal que no se repite 0, 0. Entonces 0 y 0, ¿no? Porque son dos decimales que no se repiten. Muy bien, restos, 1916 menos 191, 1725 sobre 900. Si ustedes hacen esa división, pues les va a generar este decimal, ¿sí? Muy bien, entonces para que ustedes comprueben en clase, pues mejor si se traen una calculadora o abren la aplicación de su calculadora en su celular. En este caso sí vamos a utilizar para comprobar, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias por su atención. Los espero en la clase virtual y vamos a probar una nueva aplicación. Así es que no se lo pierdan, que va a estar muy divertido. Nos vemos. Chao, chao.